Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a seguir hoy hablando de estos temas para aprender cómo defender nuestra fe de los ataques. La apologética no es para atacar a otros, la apologética es para defender o defenderse de otros. Por eso ese término es un término griego que se usa para asuntos militares. Apologética quiere decir la táctica de defender una ciudad sitiada. Por eso la apologética es más que atacar, defender y enseñar. Eso es pues lo que hacemos. Pero antes nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga el dador de vida sobre cada uno de nosotros y nos abra el corazón, la mente, los oídos, el espíritu, el poder de la santa palabra, que ésta se haga vida en nosotros y nos ayude así a construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy vamos a tratar un tema pues un poco extraño porque yo creo que no habría que tratarlo, que es la señal de la cruz. Hay personas hoy diciendo, y me lo han dicho a mí por escrito y lo he oído decir en el radio, que los católicos hacemos la señal de la cruz al revés y que nosotros hacemos la señal del diablo. Por, créanlo o no, esto es totalmente cierto. La señal de la cruz no tiene profundidad explicativa. Es un signo que hacemos desde el siglo III como señal de que somos redimidos por la sangre de Cristo, que somos salvados en la cruz de Jesús. La cruz se hace desde la frente al ombligo y de hombro a hombro. Ahora, hay personas a quienes no se les ha enseñado a hacer la señal de la cruz bien y lo que hacen es un garabato o una cruz cortita, yo no sé, pero eso no es culpa de la iglesia. Yo y muchísimos de ustedes y millones desde el siglo III la hacemos correctamente. Pero veamos el origen de la señal de la cruz. La primera evidencia cierta del uso de este signo proviene del gran escritor eclesiástico Tertuliano, año 230 de nuestra era, después de Cristo, quien nos dice en sus escritos que los candidatos al bautismo son marcados con una señal de la cruz en sus frentes durante la formación de su catecumenado. Esto no quiere decir que no se hacía antes, pues como les voy a señalar, tiene raíces muy judías. Los judíos del tiempo de Jesús y los judíos ortodoxos hoy en día todavía lo hacen, tenían la costumbre de llevar ciertos textos de la escritura en una pequeña caja en la frente y también unos bandas de cuero amarrado en el brazo. Esta idea surge de algunos pasajes de la ley, particularmente de Deuteronomio 6, del 4 al 8, que dice así: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselo a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalo en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordárselo. Este pasaje es el primer verso de la Shema, la gran oración de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y es equivalente al credo de nosotros. Podemos decir que este es el credo judío, la proclamación de que el Señor es uno. Esta es una verdad básica del Dios de Israel que hablamos en los programas anteriores cuando hablamos de la coma joánica. Y esto también es la señal que pues colocó y puso al pueblo de la antigua alianza aparte de los gentiles, de las otras naciones. Y por eso vemos hoy en día que los judíos se ponen esta cajita en la frente, que lo que tienen adentro es los rollos con la escritura, y se ponen estas correas en los brazos, porque el Deuteronomio dice que hay que tener la palabra de Dios en la frente y en el brazo. Ellos lo toman literalmente. Esto, por supuesto, lo que quiere decir una cajita en la frente no hace absolutamente nada. Si tú dentro de tu mente no tienes la palabra de Dios y la obedeces.
O sea que esto lo que quería decir es que Moisés, que siempre tengas presente la palabra de Dios en todo lo que tú pienses y en todo lo que tú hagas. De ahí la frente y la mano. Pero como el Señor bien batalló con los fariseos, pues lo dijo, que este era un pueblo que se guiaba por signos, pero esos signos eran vacíos, igual que muchas personas hoy en día. Por eso es que ellos se ponen, pero vemos que los judíos desde los primeros tiempos usan un signo para diferenciarse de los demás hombres. Después, en esta historia de Dios, va a decir el Señor, pasa por la ciudad, recoge Jerusalén y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen y lloran por los pecados que se cometen en la ciudad. Eso lo vemos en Ezequiel 9:4. Aquí el profeta está hablando del resto del pueblo de Dios, de los anahuín, los que permanecen fieles, y para separarlo de los infieles. La palabra hebrea para la marca es la misma de la última letra del alfabeto, la taf, la cual escrita a mano, cuando se hace la grafología, tiene una forma de cruz. Era usada en los tiempos antiguos para marcar también los animales. En griego, esa taf se convierte en la tau, una especie de T, una de las formas posibles de la cruz de Cristo. Pero aquí vemos que el Señor le dice a Ezequiel que marque al resto del pueblo de Dios en la frente, con una cruz, con una taf en la frente. En el libro del Apocalipsis, los seguidores del anticristo van a tener su propia marca particular, Apocalipsis 14:9, indicando su pertenencia a él. Así que como los judíos llevaban su marca de identificarse como los creyentes del Dios único, los partidarios del anticristo van a llevar la suya también. Es adecuado también que los seguidores de Cristo lleven su marca, si los del anticristo la van a llevar. Tenemos que llevar su marca como el verdadero remanente del pueblo de Dios, tal como lo llevó Israel. Esta marca es preeminentemente nuestra adhesión bautismal a Cristo. Pero también la señal de la cruz es un recuerdo adecuado, puesto que expresa la creencia de las principales verdades cristianas. La señal de la cruz nos recuerda la Trinidad, Cristo y la cruz que nos trajo la redención, como dirá San Pablo en Primera de Corintios, 1:23 al 24. Mientras tanto, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, para los judíos escándalo más grande y para los griegos locura. Él, sin embargo, es Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aquí vemos que San Pablo no dice que él predica la resurrección de Cristo, siendo un evento tan esencial. San Pablo dice que él predica a Cristo crucificado, porque lo que Pablo predica es la redención. La consecuencia de la redención es la resurrección. Originalmente se trazaba una pequeña cruz en la frente con el pulgar o con uno de los dedos, mientras que resulta difícil señalar exactamente en la historia cuándo se cambió el trazo de esta pequeña cruz en la frente a esta moderna práctica de usar una larga cruz desde la frente hasta el pecho y de hombro a hombro. Verdaderamente, hermano, lo que sí sabemos es que este cambio ocurrió alrededor del siglo XI después de Cristo. Fíjate que estamos hablando de historia, siglo III, siglo XI, para que venga alguien del siglo XXI a decir que estás mal. Se cambió cuando el libro de oración del rey Enrique menciona una instrucción de marcar con la Santa Cruz los 4 lados del cuerpo. Este libro de oración del rey Enrique es la primera noticia que tenemos de la cruz tal como lo hacemos hoy en el siglo XI, repito. Con respecto a la práctica de hacer la señal de la cruz, nosotros lo hacemos o lo debemos hacer al levantarnos, al acostarnos, antes de comer, en momentos de peligro, al pasar frente a un cementerio, como signo que somos bautizados igual que esos que reposan en el Señor, al pasar frente a una iglesia católica, como señal de respeto al Santísimo presente
y al bautismo que nos hace miembros de ella. Al comenzar a orar, al terminar de orar, al entrar y salir del templo, es una señal de que entramos al pueblo de Dios y salimos de la congregación del pueblo de Dios a través de la redención de Cristo. También cuando somos bendecidos por un obispo, por un sacerdote, lo hacemos al comenzar la Eucaristía y al terminar la Eucaristía. Esto nos marca que todo principio y fin es la Santa Cruz. Y por si algún no católico pues no conoce esto, los católicos ¿no? Nos vamos tocando las siguientes partes corporales en la sílaba de la palabra Padre en la frente, en la sílaba Hijo, Hijo en el pecho y las palabras Espíritu Santo en ambos hombros. Muchos adoradores hacen la señal de la cruz con una mano abierta. Los 5 dedos evocan las 5 heridas de Cristo. Otros levantan junto el dedo índice y el dedo medio para simbolizar la naturaleza divina y humana de Cristo. El pulgar suele estar doblado para tocar el dedo anular, que es la posición de los 2 dedos. O sea, cuando tú haces la señal de la cruz con los 2 dedos, estás hablando tu adhesión a la unión hipostática en Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza pues humana. También se usan muchas posiciones de la mano, o sea, no es necesario poner la mano en una posición específica. Por otra parte también tenemos que la cruz invertida o la cruz de San Pedro es un símbolo antiquísimo, muchísimo antes de que surgiera el satanismo. Y simboliza muchas cosas. Esta cruz simboliza la forma en que murió el apóstol Pedro en Roma hacia el año 64. Se ha aceptado que cuando los romanos capturaron a San Pedro, lo llevaron al Monte Vaticano para ser crucificado. Este, alegando no ser digno de morir como su maestro Jesús, pidió que lo crucificaran al revés, cabeza abajo. Por eso la razón de la cruz invertida, que se presenta como un símbolo de humildad, tal como Orígenes en el segundo siglo lo afirma. Que los satanistas lo hayan cogido, pues eso no es óbice para que nosotros lo rechacemos, porque los satanistas han tomado la Biblia y en sus cultos de maldición rezan la Biblia al revés, y por eso yo no voy a desechar la Biblia. También otras instituciones como los masones han cogido el triángulo de la Santísima Trinidad, y yo no voy a desechar la doctrina del triángulo de la Santísima Trinidad. Por eso es que lo hayan usado, precisamente lo han usado para profanar la iglesia, porque el demonio odia profundamente al apóstol Pedro, sobre el cual se edificó la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando los católicos, sobre todo, hablamos sin tener conocimiento de nuestra fe. Muchas personas continuamente nos preguntan, hay veces que hasta nos retan a decirnos, ¿dónde está la señal de la cruz en la Biblia? Lo primero que yo tengo que decir es que yo, como le dije el otro día a una persona, yo no tengo, ¿quién eres tú? Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí para exigirme que te explique algo. Lo tomas o lo dejas, yo no tengo ninguna razón para explicarte absolutamente nada. Es más, yo le dije, yo estoy aquí no para convencer, yo estoy aquí solamente para presentar la doctrina. El caso de convencer es el Espíritu Santo, no soy yo. Pero bueno, muchas personas lo preguntan, ¿dónde está en la Biblia la señal de la cruz? Primero yo le diría que me diga dónde en la Biblia está la palabra Biblia. No está. ¿O dónde está la palabra Trinidad? No está. ¿O dónde está el versículo que diga que solamente lo que está escrito en la Biblia es fuente de fe? Tampoco está, aunque eso es otro tema. Esto es puro sentido común. Yo siempre le he dicho que la apologética muchas veces es más sentido común que teología. Por eso tenemos que pensar que ¿quién fue el primero que hizo la señal de la cruz? El primero que hizo la señal de la cruz fue el Señor Jesús, cuando se extendió sobre ella. Por eso es que el profeta Ezequiel, que le acabo de decir, nos alerta con esa señal como símbolo ya mucho antes que sucediera de la redención del futuro pueblo de Dios.
También los judíos interpretan el Salmo 35:10 como una alusión a utilizar el movimiento del cuerpo para expresar devoción a Dios. Por eso que ustedes ven que los judíos cuando ahora se mueven de adelante hacia atrás o hacia los lados. ¿Qué es lo que dice este salmo? Dice, dirán todos mis huesos, el Señor, ¿quién como tú para librar al débil del fuerte, al pobre de la explotación? Como ustedes ven, pues todos los huesos, con todos los huesos, dice este salmo, que a veces que parece que está traído un poco por los pelos, pero en eso es lo que se basan los israelitas, que hablan todos mis huesos para decir, para orar quién es como tú, Señor. Por eso halles en ellos este movimiento, son signos que expresan algo. La señal de la cruz también es un gesto para expresar la devoción al Señor y también en silencio acompañado por palabra. Como ya le dije al principio, la señal de la cruz es como un mini credo. Cuando trazamos la cruz por nuestro cuerpo, estamos haciendo una confesión total de nuestra fe en Jesucristo. Por eso es tan importante hacerla en lugares públicos, en restaurantes si estamos comiendo, para profesar nuestra fe. Hoy en día las personas tienen miedo o pena o vergüenza a hacer la señal de la cruz en lugares públicos. Y esa es una forma de evangelizar, es una forma de dar testimonio del Señor. Hermano, el demonio también le tiene terror a la cruz de Cristo. Si alguien le tiene terror a la cruz de Cristo, es el demonio. ¿Por qué? Jesús venció el poder de Satanás en la cruz. Cuando hacemos la señal de la cruz, le estamos recordando a él que fue derrotado. Cada señal de la cruz es un recuerdo que él está totalmente derrotado y que no tiene poder contra nosotros los redimidos. Por eso que no soporta que uno haga la señal de la cruz. Por eso no soporta que llevemos una cruz en el cuello. Por eso en muchos lugares han querido quitar la cruz de las escuelas y de los lugares públicos. O sea que si una persona no le gusta la cruz y siempre está criticando a los que tienen la cruz, está un poco raro. Se parece a ustedes saben a quién. Y si para colmo odia a la Virgen María y repele la cruz, uy, ese está en total consonancia con alguien que no quiero ni siquiera mencionar, porque es verdaderamente la oración de la cruz una oración breve, es una oración de sellamiento. En ella honramos a la Santísima Trinidad y al nombre de Jesús. No todas las formas de oración son vocales, unas se hacen en silencio y se acompañan con gestos. En la señal de la cruz le pedimos a Dios que nos libre del mal, que nos libre de nuestros enemigos. Por eso siempre es recomendable hacer la señal de la cruz en momentos de peligros. Para nosotros los católicos la señal de la cruz no necesita ser registrada explícitamente en las escrituras para justificar nuestro uso. La señal de la cruz simplemente afirma en gestos el núcleo central del credo, la existencia de la redención y la existencia de la Trinidad. Como yo dije al principio, y esta práctica era familiar para los cristianos del siglo II. Por eso, Tertuliano nos dice hasta principios de los años 200, él escribió, en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestra frente con el signo de la cruz. Y si él dice que ya lo hacen en el siglo II, debe venir desde el siglo I. No en balde el demonio odia tanto la señal de la cruz, tanto que la combate. Y verdaderamente es triste cuando vemos que hay personas que se proclaman cristianos y que de hecho me imagino que son cristianos y que combaten tanto el signo de la cruz. Y hablamos de la señal de la cruz, pues la semana que viene vamos a hablar en sí de la cruz. Pero tenemos que tener en cuenta también, hermano, cuando hacemos las tres cruces, cuando nos signamos con las tres cruces, nos signamos en la frente para sellar nuestra mente de toda influencia del mal y malos pensamientos. Nos signamos la boca
para pedir al Señor que ponga, como dice el Salmo, que ponga guardián y centinela en mi boca, para que no salga una palabra que ofenda o quite la paz a alguien. Y nos signamos en el pecho para pedir al Señor que guarde nuestro corazón de toda mala acción. Esto es una oración poderosa que nosotros muy brevemente podemos hacer y que es un resumen de fe, que es un testimonio y que es un signo de que nosotros verdaderamente tenemos a bien ser cristianos y ser redimidos con la fe del Señor Jesucristo. Pedimos al Señor que nos dé este amor hasta la Santa Cruz y tener siempre ella presente en nuestra vida como signo de nuestra fe, como signo de nuestro bautismo, como signo de fidelidad a la iglesia. La semana que viene continuamos con ese tema.